Muy buenas tardes a todas y todos. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara y en coordinación con el Sistema de Educación Media Superior les dan la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de derechos universitarios, hoy 20 de octubre del presente, a través de esta red social, para escuchar a dos expertas hablarnos sobre el tema la Ley Olimpia y sus alcances. Me presento con ustedes. Mi nombre es Ivonne González y colaboro como enlace representante de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Sistema de Educación Media Superior. Las mujeres y las niñas son quienes más padecen la violencia digital. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el 73% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en línea en algún momento de su vida. El tema que hoy nos convoca es de gran relevancia tanto para la agenda pública de Jalisco y México como para la comunidad universitaria, puesto que la Ley Olimpia ya es una realidad en varios estados de nuestro país. La ley lleva el nombre de Olimpia Coral, una joven originaria de Puebla, quien sufrió violencia digital por parte de su novio cuando compartió un video íntimo de ella. Esto le afectó tanto que intentó suicidarse, pero cuando tomó las fuerzas, hizo una iniciativa para visibilizar y castigar este tipo de violencia y de conductas. Por ello, en esta ocasión, contamos con la valiosa participación de dos grandes expertas, que a continuación me permito presentar. Daré lectura a su breve reseña de trayectoria de vida. Nuestra primera invitada es la maestra Ángeles González. Ella es maestrante en política pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y también es licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara. La maestra Ángeles ha cursado varios diplomados, entre ellos encontramos el de Políticas Públicas impartido por la Flaxo, diplomado en Psicología y Género en la Procuración de Justicia por la UNAM. También ha tomado el diplomado en Atención a la Diversidad y Equidad de Género por la Cátedra UNESCO de la No Discriminación, la Universidad de Guadalajara y el CONAPRED. Actualmente es coordinadora del Programa de Estudios de Género en el Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha impartido cursos en la Universidad de Guadalajara, en Costa Rica y Colombia. Es consejera especialista representante de la Universidad de Guadalajara en el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar. Así como también es jefa de la Unidad de Programas para la Integración de la Igualdad Sustantiva en el Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas. Sea bienvenida, maestra Ángeles. Esta tarde también nos acompaña la maestra Laura Plasencia Pacheco. Ella es maestrante en el posgrado en Derechos Humanos y Paz en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Es licenciada en Derecho y en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Ha cursado diversos diplomados, entre ellos el de Defensa Internacional de Derechos Humanos y diplomado en Ciudades Seguras, así como también diplomado en Derechos Humanos de la Mujer. Es integrante de diversas organizaciones y colectivas de la sociedad civil organizada. Forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. También es parte del Observatorio Ciudadano de la Participación Política de las Mujeres. También forma parte de la Red de Defensoras del Instituto Jalisciense de las Mujeres y es representante en Jalisco de la Red Nacional de Seguridad, Justicia y Paz para las Mujeres en México. También cuenta con una representación en la delegación mexicana en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas. Bienvenida, maestra Laura. Gracias, Ivonne. Solamente una apreciación. Creo que no fue un error mío, no envié el actualizado. Mi participación en la CCW fue con una encomienda pasada, ya terminó, no está actual. Fue en tres años diferentes, pero fue en un periodo del 2015 al 2018, terminó en el 2018. Y actualmente en las colectivas solamente participo en la red de defensoras del IJM y en Parité. Muchas gracias por la aclaración, maestra Laura. Sí, bienvenida. Es un gusto contar, no hay problema, es un gusto contar con la participación de ambas. Y para continuar con este conversatorio, les voy a comentar las pautas para su desarrollo. Cada invitada tendrá 20 minutos para su intervención. Yo daré aviso cuando les queden solo 2 minutos.
El espacio para preguntas y respuestas será al final de las intervenciones. Los micrófonos de las participantes que no tengan el uso de la palabra deberán estar apagados para que no haya interferencia con quien se encuentra exponiendo. Y para el público, pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través del chat de esa transmisión en vivo o por mensaje privado. De preferencia, dirijan su participación hacia alguna de las participantes. Sin más, dejo en el uso de la voz a la maestra Laura Plasencia. Adelante. Gracias, Ivonne. Gracias, maestra Ángel. Es un honor compartir contigo este espacio. Gracias a SEMS de la UDG y también a la Defensoría de Derechos Universitarios por este espacio tan valioso para compartir con las y los estudiantes sobre este tema. Les comparto mi presentación. A ver. ¿Se ve la pantalla completa? Perfecto. Bien, como bien le comentaba Ivonne, ya con la entrada en vigencia o en vigor del dictamen de la Ley Olimpia, pues obviamente establece diversas obligaciones para las instituciones del Estado en materia de violencia digital. Un poco para estar en antecedente, bueno, ustedes deben conocer que la violencia contra las mujeres, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que es cualquier acción u omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y si se identifica principalmente por ser dirigida a las mujeres por el hecho de ser mujeres principalmente, y también por el impacto diferenciado que estas conductas tienen en la vida de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes. La violencia en México contra las mujeres, pues obviamente es aterrante e incrementa año con año. Hoy, por ejemplo, 10 mujeres son asesinadas en México por el hecho de ser mujeres, con el delito de feminicidio. En México, más del 70% de las mujeres han sido víctimas de violencia. Cada 5 minutos en nuestro país, una niña o una mujer son violadas, lo cual es aberrante, indignante. Y la violencia digital, que es la que nos ocupa en este espacio de diálogo con ustedes, pues obviamente tiene impactos y consecuencias reales en la vida de las mujeres, siendo las mujeres jóvenes las más vulnerables en estos espacios digitales. La Comisión sobre Banda Ancha de la ONU en el 2015 estableció que en el mundo más del 70% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en línea o en Internet. Y una encuesta de INEGI, la encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnologías, arrojó en el 2018 que más de 41 millones de usuarias podrían ser víctimas de violencia digital en nuestro país. Según datos del mismo Instituto de Estadística, en su módulo de ciberacoso, en Jalisco, el 17% de mujeres entre los 12 y los 59 años han sido víctimas de ciberacoso, que es el dato más actualizado. Cuando revisamos quiénes son los perpetradores de esta violencia en la red, pues obviamente la mayoría refiere a que son personas con alguna relación sentimental o con alguna relación de parentesco o de conocimiento, tanto compañeros de trabajo como personas en sus escuelas, las aulas, o personas que conocen. Más del 32% es la estadística que nos arroja este estudio de la INEGI. En México está considerado que al menos 9 millones de mujeres han sido víctimas de ciberacoso, y esta violencia pues obviamente atenta en contra de las mujeres y que tiene un impacto diferenciado. Difundir contenidos íntimos en Internet o redes sociales sin autorización obviamente es violencia digital. Bien, dentro de la participación, me interesa mucho compartirle con ustedes algunos datos que son importantes. Por ejemplo, ¿cómo identificar si son víctimas de violencia digital? Si, por ejemplo, les envían mensajes agresivos, incómodos, ofensivos, amenazantes a través de Internet o de redes sociales sin su consentimiento, si roban sus contraseñas de redes sociales o dispositivos electrónicos para acceder a su información sin su consentimiento, si roban su identidad digital con fines lucrativos, de entretenimiento o con alguna finalidad sexual, con el objetivo de dañarlas, si comparten o difunden su información, fotografías o videos privados e íntimos sin su consentimiento, si usan sin su consentimiento sus fotografías o videos privados e íntimos
para lucrar o para fomentar la trata digital, si las presionan, amenazan, acosan para que envíen información personal, fotografías o videos íntimos, o si las extorsionan, presionan, amenazan con divulgar sus fotografías, sus videos privados e íntimos, y si no acceden a lo que les piden. Parte importante para identificar la violencia digital y sobre todo dirigida al público que hoy nos acompaña, principalmente estudiantes del Sistema Media Superior de la Universidad de Guadalajara y universitarios, pues tiene que ver también con la responsabilidad de los perpetradores, la responsabilidad de identificar si son agresores digital o ya que si desempeñan o tienen alguna conducta en la red que encuadre en lo que les voy a comentar o lo que pueden ver igual en la pantalla, porque es muy importante. No solamente la atención con debida diligencia para las víctimas y el acceso a la justicia cuando denuncian un caso de violencia digital, sino también una atención importante y muy focalizada para identificar si son agresores digitales, porque tal vez cometen alguna actividad en la red que pareciera normal, sin embargo, pueden encuadrar en alguno de los supuestos de las conductas en los delitos que la ley Olimpia regula. Por ejemplo, si a pesar de que la persona a la que le envían un mensaje no les contesta o no muestra interés y ustedes continúan acosándola, cuando solicitan, presionan o roban contraseñas de otras personas para acceder a otros dispositivos, los cuales no son suyos, si utilizan la tecnología y aplicaciones para vigilar a su pareja o para causarle un daño a través de un mensaje o publicación en la red para difamarla, si solicitan, comparten y difunden contenidos íntimos y privados de una persona sin su autorización, si invitan a más personas a través de las redes sociales o de internet para dañar a otra persona, o cuando deciden dañar a una persona conocida o desconocida en redes sociales o internet como una manifestación de poder. Parte del contexto que conlleva hacer este conversatorio, pues tenía que ver con el tema del qué onda con el pack, ¿no? ¿Qué onda con los pack? ¿Qué pasa con el sexting? ¿Cómo identificar si el sexting, el cual es un derecho sexual, es parte de tu expresión como persona, como adulto? Si es correcto, si es incorrecto. La realidad es que lo importante que ustedes deben de conocer, en primer lugar, es que hacer sexting es un derecho sexual y no tiene nada de malo, siempre y cuando sea consentido con la otra persona. Cuando se trata de sexting no consentido, y sexting se refiere específicamente a aquellos mensajes a través de internet o de texto que tienen una connotación íntima o sexual, cuando es sin consentimiento es un delito y se sanciona de acuerdo con el Código Penal del Estado de Jalisco. El sexting, para ser parte de tu expresión, como parte de tu derecho sexual, obviamente tiene que ser consentido con la otra persona. El enviar, por ejemplo, sin permiso, sin autorización, un pack personal o de alguna otra persona es violencia digital, pero hoy en Jalisco además es un delito que se sanciona con cárcel. Parte importante dentro del contexto principalmente universitario con los adolescentes y jóvenes, pues tiene que ver con el papel también que desempeñan las o los cómplices de violencia digital. Sé que muchas y muchos de ustedes conocen aquellos grupos de WhatsApp o aquellos grupos de Facebook donde se comparte información de gente que probablemente ustedes conocen y que aunque no sean sus amigas, amigos, son personas de la universidad, del centro universitario, de la preparatoria, de la colonia que ustedes identifican o que conocen y que sin embargo no hacen nada por denunciar esas conductas o mínimo avisarle a la persona que sus fotografías o videos íntimos están siendo parte en algunas conversaciones en la red. Esto es importante que lo identifiquen y principalmente que se denuncie y que también no se culpe a las personas cuyo contenido íntimo está publicado en redes sociales o en algún espacio digital sin su consentimiento, porque no es culpa de las víctimas. Las compañeras del Frente Nacional por la Sororidad, que son las impulsoras junto con, de la Ley Olimpia a nivel nacional, hicieron un trabajo increíble que tiene ya varios años en identificar aquellas conductas y establecerles un parámetro para poder identificar del menor al mayor riesgo. Y este es el violentómetro digital que ellas presentaron hace ya algún tiempo.
es autoría del Frente Nacional para la Sororidad y lo pueden encontrar en sus redes sociales. Y la violencia digital la podemos identificar en su nivel más bajo desde insultos electrónicos, violación de datos personales, el stalkeo o el stalking, ¿no? El estar investigando datos o en perfiles de personas en las redes sociales, el hostigamiento virtual, pero también escala a niveles más violentos como la difamación virtual, la ciberpersecución, la sextorsión, la difusión de contenido íntimo no autorizado y la trata virtual de personas. Por lo que respecta a la ley Olimpia, ustedes saben, en el caso del estado de Jalisco, se convirtió en el estado número 18 en aprobar esta ley. Ya actualmente casi 20 estados tienen aprobada esta ley a nivel nacional. La ley Olimpia, lo que pretendió en su momento para la aprobación en el dictamen, pues eran dos temas muy en específico. El primero, generar pautas de actuación en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia digital en contra de mujeres y niñas, y contar con un marco jurídico de protección garantista para las mujeres y en materia penal frente a diversas violencias que experimentamos en espacios digitales como consecuencia de las tecnologías. Esta ley reformó diversos artículos. El artículo 10, el artículo 18, 28, 29, 34, 40, 41 y el 57 apartado A y el 57 apartado B de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Jalisco y derogó el artículo 135 bis y adicionó 2 capítulos a través del artículo 176 bis 1 y bis 2 del Código Penal del estado de Jalisco, en materia o con el objeto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia digital contra las mujeres, conocida en el Estado como Ley Olimpia. El fundamento jurídico, bueno, lo enmarcamos desde los diferentes instrumentos del derecho internacional de derechos humanos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Recomendación 35 y la misma Convención CEDAW, la Convención Belém do Pará, la Convención de los Derechos del Niño y, en el caso del marco jurídico mexicano, la tutela de la vida privada de las personas, encuentran su fundamento en los artículos 6, 7 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo que se refiere al artículo 10, no voy a estar muy explícita o abordar demasiado el texto de la ley porque me interesa mucho compartirles al final un diagnóstico que se elaboró con estudiantes de prepa de la Universidad de Guadalajara y de otros planteles educativos en torno a la violencia digital, que es de mucho interés también para este espacio de conversatorio y por el tiempo también que tenemos. Bien, el artículo 10 incorporó la definición de lo que es violencia digital. En el caso de violencia digital, bueno, es cualquier acto que se presente a través de las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de internet, redes sociales o correo electrónico o cualquier otro espacio digitalizado que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, tanto para ellas como para su familia. Es decir, tiene un margen de protección amplio a través o a partir de la definición que se incorporó de violencia digital en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Jalisco. Se manifiesta mediante el acoso, el hostigamiento, las amenazas, los insultos, la divulgación de información, mensajes de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo, textos, de fotografías, de videos o de datos personales, sean verdaderos o alterados. Esta reforma de la Ley Olimpia también otorgó facultades al Consejo para implementar acciones en materia de prevención y atención de la violencia digital y también estableció una serie de obligaciones para diferentes instituciones públicas en relación con la prevención, la atención y la erradicación de la violencia digital, como es el caso, por ejemplo, de la Fiscalía del Estado y también de otras instituciones que vamos a ver a continuación. También estableció obligaciones para la Secretaría de Educación, principalmente
de la difusión, la promoción de material educativo para la prevención de la violencia digital en contra de las mujeres y de las niñas, así como la implementación de diferentes protocolos de actuación, y también estableció diferentes facultades para la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que también van en esta materia, en la parte de prevención y la atención de la violencia digital en contra de las mujeres y de las niñas, y que van orientadas principalmente en la promoción, difusión de material y de campañas informativas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia también en el espacio digital. A la Universidad de Guadalajara y a las diferentes instituciones de educación pública superior también les estableció algunas obligaciones, las cuales tienen también un mandato con un plazo límite a cumplir en los transitorios, que eso creo que lo va a explicar la maestra Ángeles al final, pues aquí no entraré mucho en el tema. Los ayuntamientos, los gobiernos municipales de todo el estado de Jalisco, los 125, también tienen obligaciones, principalmente en materia de prevención y protocolos de atención en sus diferentes áreas administrativas, y obviamente esto también los obliga a establecer presupuestos públicos. Ustedes saben que en el siguiente mes, en el mes de noviembre, estarían aprobando los presupuestos públicos para los ayuntamientos, el gobierno del estado y también para la federación. En el caso de Jalisco, pues un llamado a los 125 municipios, a las instancias también municipales y obviamente de las mujeres, y obviamente también a las dependencias de la administración pública estatal, para que garanticen en la planeación de su presupuesto del siguiente año recursos suficientes para atender esta obligación legal derivada de la Ley Olimpia. Estableció también como orden de protección de emergencia la prohibición de que el agresor siga intimidando, molestando, acosando o se comunique con la víctima a través de su persona o de alguna otra persona, de cualquier medio de comunicación. Y también restringir, bloquear Internet y sus redes sociales. Dicha reforma también impactó el Código Penal del Estado de Jalisco, derogó un artículo y adicionó 2 capítulos. En el caso de lo que adicionó, pues obviamente se tipifica en el Código Penal del Estado de Jalisco, es decir, un delito, se establece como delito la violación a la intimidad sexual, que tiene relación directa con las conductas. 2 minutos, maestra Laura. Ok, me doy prisa. El delito se persigue por querella, salvo aquellos casos donde la víctima sea de alguna condición de vulnerabilidad, y me iré rápidamente al diagnóstico para que conozcan de manera rápida estos datos. Este diagnóstico se levantó a finales del año 2019 y a inicios de este año, 2020, es un diagnóstico actualizado. Habrá de ser presentado en los próximos meses por parte de la Asociación Mujeres por la Justicia Social Atalapodaca, y tuvo un levantamiento en diferentes centros educativos que pueden ver en la pantalla. Varios de ellos fueron de la Universidad de Guadalajara, pertenecientes al CEMS, como Prepa Tonalá, Prepa 16, Prepa 8, Prepa 13, Prepa 10 y las prepas regionales del Salto y de Tlajomulco. Aquí encontramos en el levantamiento que se tuvo que más del 90% de la población conoce lo que es violencia digital, casi un 20% no lo conoce. De las encuestadas fueron más de 3,000 alumnos en el nivel media superior que fueron encuestados. La distribución por sexo, 54% mujeres, 45% hombres. La mayoría de los encuestados establecieron o señalaron que las redes sociales donde más se ejerce violencia digital, en primer lugar es Facebook, segundo lugar WhatsApp, tercer lugar Instagram, cuarto lugar Snapchat, quinto lugar YouTube. De las principales conductas que ellos conocieron o que conocen e identifican en redes sociales son el acoso, el ciberbullying y en tercer lugar el sexting no consentido o difusión del pack, con el 25% en prevalencia. De la violencia digital, bueno, lo que encontramos en el nivel media superior, ya para concluir, es que el 22% de las alumnas y alumnos encuestados en el nivel media superior han sido víctimas de violencia digital. Es decir, hoy por hoy, en un estudio muestral en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara y otros sistemas de media superior, el 22% de los jóvenes y de las jóvenes han sido víctimas de violencia digital. La mayoría son mujeres. Los principales tipos de violencia digital de los cuales han sido víctimas son acoso sexual con un 42%,
ciberchantaje con un 24%, sexting no consentido con un 20%, difusión de contenido íntimo con un 17%, grooming 4% y difamación virtual 13%. De total de las víctimas de violencia digital desagregados por sexo, encontramos que más del 50% de las mujeres víctimas de violencia digital expresan haber sido víctimas de acoso sexual, el 24% de sexting no consentido, mientras que en el caso de los hombres, también la principal conducta que identifican o de la que han sido víctimas son del acoso sexual y un 24% del ciberchantaje. Si ponen atención, podemos identificar de manera rápida que es más común que las mujeres en edad de educación, en edad que cursan la educación media superior, presenten o sean víctimas del sexting no consentido, y en el caso de los hombres no se presenta ese tipo de violencia. En el caso de los hombres, el sexting no es una violencia de la cual ellos se sientan víctimas o agredidos. El 42% de las y los estudiantes encuestados han recibido o han enviado el pack, que es el tema que nos reúne hoy en el conversatorio. El 42% de las mujeres ha enviado o ha recibido un pack sin autorización, respecto del 42% de los hombres, y el 88% del alumnado no solamente ha dado like a algunas publicaciones donde se difunde algún contenido íntimo de otras personas. Y algo muy importante, cuando revisamos quiénes son los principales agresores desagregado por sexo, encontramos que en el caso de las mujeres, los principales agresores en redes sociales o de violencia digital son desconocidos con un 66%, amigos o amigos con un 16% y personas como compañeros con un 10%. Y en el caso de los hombres ocurre lo mismo, la principal persona que es su agresor o agresora digital, la mayoría son desconocidos. En el caso de la violencia digital en contra de las mujeres, la principal tipo de violencia encontrada es el acoso sexual y en segundo lugar el sexting no consentido. Y en cuanto a la intención de la denuncia de los casos de violencia digital, aquí es muy importante el trabajo que habrá de hacer el sistema SEMS junto con la Universidad de Guadalajara y junto con la Defensoría de Derechos Humanos, que tiene que ver no solamente con la promoción de esta reforma, sino también con la implementación de protocolos de atención y de sanción a las víctimas de violencia digital. Y en ese sentido, la intención de la denuncia la encontramos de la siguiente forma. El 56% de las víctimas están muy seguras o seguros de denunciar, lo cual es un porcentaje bajo. Del total de las víctimas, estamos hablando de que el 50% de las víctimas denunciaría, el otro 50% no. 33% están pocas o pocos seguros de denunciar y el 11% definitivamente no denunciaría. Y en el caso, por ejemplo, de la información, solamente el 34% del alumnado encuestado ha recibido alguna plática, alguna asesoría o algún consejo sobre violencia digital y el principal espacio donde reciben este tipo de información es en un 60% en la escuela, 29% en la familia. Y en cuanto a la percepción de inseguridad, en la parte de arriba podemos ver la estadística global, es decir, incluida mujeres y hombres, y en la parte de abajo los estadísticos o los porcentajes morados corresponden a las respuestas de las mujeres y los porcentajes en amarillo a la de los varones. Es decir, para la percepción de inseguridad en redes sociales, el 52% del total del alumnado establece que Facebook es la red social más peligrosa, pero cuando revisamos por sexo, tenemos que es más peligrosa para las mujeres que para los hombres, ya que solamente el 43% de los hombres identifican Facebook como una red social insegura respecto del 59% de las mujeres. Y así ocurre con las demás redes sociales. Y por último, bueno, son algunas de las propuestas que se hicieron en el levantamiento del diagnóstico por parte de las alumnas y los alumnos. Igual, maestra Ángeles, ya en su momento que Atala haga públicos estos resultados, este diagnóstico se va a presentar en el mes de noviembre, porque se va a hacer la presentación tanto de educación media superior como de educación básica, que fue nivel secundaria, y para que esté a disposición también de la Universidad de Guadalajara y del sistema SEMS y de la Defensoría para que tengan este levantamiento diagnóstico a la mano. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por el espacio
y espero que les sea de mucha utilidad esta información. Bien, agradecemos la valiosa participación de la maestra Laura. Es muy importante conocer las cifras sobre violencia digital que sufren las niñas y las mujeres, así como también es muy importante reconocer cómo, cuándo y en qué contexto se vive la violencia digital. También muy interesante la presentación de este violentómetro para medir la violencia digital. También el conocer el marco jurídico internacional y nacional que nos rige, así como también la importancia de señalar la transversalidad entre las instituciones para promover, respetar y garantizar un espacio libre de violencia para las mujeres. Y entre esas instituciones, pues nuestra casa de estudios, y estoy segura que la universidad y la Defensoría de los Derechos Universitarios estamos en la mejor disposición de acatar esos protocolos. Bien, ahora cedo el uso de la palabra a la maestra Ángeles González. Muchas gracias. Dejen, comparto acá la presentación. A ver, cuéntenme, ¿se ve? ¿Se ve la presentación? Sí. ¿Sí? Ok. Bien. De acuerdo a la definición en redes sociales sobre el PAC, y ya lo decía la maestra Laura, se refiere a esta parte de fotografías eróticas o de contenido sexual, las cuales son generalmente compartidas entre dos personas de manera privada, confiando en el acuerdo mutuo de que no se va a compartir el contenido. Pero resulta que nos encontramos con que pues se comparte el contenido sin que la otra persona se entere. Y es ahí que se cae ya en esta parte de violencia y violación a la intimidad y al ciberacoso. Y justo en esta parte hay que aclarar que se trata de imágenes, videos caseros, ¿no? Pero que quienes generalmente tienen esta práctica, pues empiezan a ser adolescentes de 12 años en adelante. Y eso es lo delicado de estos temas. Justo porque la sensibilización que se tiene sobre la información que se maneja en redes sociales y su responsabilidad como personas, pues está apenas en este proceso de formación. Y de ahí lo delicado de estos temas para todas y todos. Y sobre todo para instancias educativas como la Universidad de Guadalajara, donde, sobre todo en el sistema educativo de educación media, tenemos personas que todavía no son personas adultas, sino que pertenecen a este rango de adolescentes. Entonces, justo todos estos temas entran en esta complejidad porque entonces todos estos delitos que ya nos compartía la maestra Laura y toda esta parte de normativas se aplican directamente porque son personas menores de edad. Es decir, que la denuncia va porque va. Son menores de edad y tiene que darse. Y por eso va a ser muy interesante que la Defensoría y los protocolos que se hagan estén contemplando también todas estas dimensiones. ¿Qué nos dice el consenso de Uruguay respecto de la violencia que vivimos las mujeres en el 2017? Que bueno, encontramos diferentes manifestaciones en la vida privada, en la vida pública, en la vida simbólica, institucional, en la cibernética, en la económica, en la obstétrica, en la política, en situaciones de conflicto, en desastres naturales, en privación de la libertad, en acoso laboral, en acoso y hostigamiento sexual, en abuso o explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes, trata de mujeres, prostitución forzada, violaciones, feminicidio, matrimonio y convivencia forzada de niñas y adolescentes, seguridad pública y ciudades, legislación y acceso a la justicia, contenidos educativos, medios de comunicación,
estereotipos, sexismo, racismo, etnocentrismo, homofobia, lesbofobia, transfobia y discriminación. En toda esta dimensión de las mujeres a una vida libre de violencia, tenemos que reconocer que todas estas dimensiones y tipos de violencia están presentes. Yo recuerdo en 1993 del siglo pasado que muchas de las discusiones que teníamos, muchas de las académicas, ya desde entonces yo era maestra en la universidad, y que se iba a reunir a la Segunda Conferencia Internacional de Derechos Humanos de las Personas, reconocer que las mujeres teníamos derecho a una vida libre de violencia. Y logramos que desde entonces, 1993, se empezara a reconocer las diferentes dimensiones de violencia que vivimos las mujeres. Ha sido un trabajo de muchos años este reconocimiento de las dimensiones de las violencias, tanto en las modalidades como en los tipos. Pero me parece que ahí va esta parte de la normativa, los marcos jurídicos. A partir de todos estos años se han venido modificando. A nivel nacional, como bien decía la maestra Laura, tenemos todo este marco jurídico. A nivel local es este el marco que nos corresponde. Y encontramos que, en efecto, como tipos de violencia, hemos reconocido en el estado de Jalisco la violencia cibernética. La vamos a colocar en la dimensión de los tipos de violencia y la vamos a encontrar en las modalidades que ya venía reconociendo la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es justo la laboral, la docente, la comunitaria y la institucional, incluyendo la del noviazgo, que también el estado de Jalisco reconoce. Entonces, puede conjugarse para esta parte de la denuncia o las denuncias que se hagan toda esta dimensión de normativa que tiene el Estado, la nacional y también el Estado. Entonces, es muy importante reconocer como todas estas dimensiones. La OEA, la CIM y el MESEXBI acaban de recomendar, no hace ni un mes, que la violencia contra las mujeres debe tener mecanismos especiales dentro de la policía o de la Fiscalía de Delitos Informáticos para identificar los casos de explotación sexual en línea y otros tipos de violencia en línea contra las mujeres, acrecentados con motivos de las cuarentenas. Proteger la privacidad e integridad de niñas y niños en relación con clases en línea a través de plataformas seguras. Las aulas virtuales deben contar con canales de denuncia de violencia en línea que sean atendidas de manera inmediata y brindar conocimiento práctico inmediato a las y los docentes para reconocer la vivencia directa o indirecta de la violencia de sus alumnas y alumnos, así como generar los espacios educativos y adecuados para identificar la situación en la que se encuentra a través de qué medios tecnológicos es que se comete estas violencias. Como ven, los marcos normativos internacionales, nacionales y estatales están. Nos hace falta ponernos a trabajar en estos protocolos y en la manera en la que atenderíamos esta parte de las denuncias que se cometan en el CEMS y en la Universidad de Guadalajara. Ya nos definió muy bien la maestra Laura la violencia digital, me la salto y me paso directamente a qué le toca a la Universidad de Guadalajara. ¿Qué nos toca? Aprobar y observar protocolos de actuación especializados para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y de género. De forma particular, los relacionados con el acoso, hostigamiento sexual por parte de la comunidad universitaria. Diseñar e implementar campañas de difusión masiva para prevenir la violencia digital, haciendo énfasis en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
y promover e implementar programas y protocolos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia digital en todas sus formas y manifestaciones dirigidos al personal, tanto de estudiantes, mujeres y hombres, de los diferentes planteles universitarios y de los niveles, educación media superior y superior. Este es el trabajo que nos toca a todas y a todos y, bueno, pedir justo la participación de las y los alumnos para que se incorporen también en esta participación activa, ciudadana, de poder reconocer, pero también sensibilizar a la población universitaria de que se evite este tipo de delitos y de violencia dentro del salón de clase y también en los espacios universitarios. La violencia educativa es la que se genera en las escuelas y se refiere a daño físico, sexual, psicológico e incluso patrimonial que puede sufrir o generar distintas personas que se encuentran inmersas en la comunidad educativa. Esta es la definición que da la ONU, la UNESCO en particular, sobre la violencia educativa. Y la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dice que es la violencia ejercida por el personal docente y que son aquellas conductas que dañan la autoestima de las y los alumnos con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas que les infligen puntualmente a maestras y maestros, ¿sí? Entonces, debemos de reconocer también que en el ámbito escolar hay ciertas dimensiones de violencia que ya veníamos reconociendo y que tenemos también que empezar a erradicar. Ser ignoradas por ser mujeres al momento de realizar actividades específicas, ser excluidas de los espacios deportivos, ser objeto de represalias por no aceptar propuestas de índole sexual por parte de alguna persona con una posición jerárquica en la escuela, ser dadas de baja por estar embarazadas, ser atacadas por no cumplir con el estereotipo tradicional femenino, recibir ofensas, comunicados y humillaciones sexuales por parte de sus compañeros y recibir propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de calificaciones. Este último en especial es, me parece, uno de los temas donde en las últimas denuncias, si no me equivoco, en la Defensoría está siendo uno de los temas que mayor denuncia género y ha generado, ¿cierto? Es frecuente que las niñas y los adolescentes se les culpe por la violencia que viven y esto las coloca en situación de mayor riesgo. Es importante entender que la única persona responsable de la violencia es quien la lleva a cabo, es quien la genera, es quien la propicia, es quien la promueve, es decir, la persona agresora. Y aquí hay que reconocer y tener muy claras y claros que tenemos que trabajar contra toda esta cultura patriarcal y androcéntrica de las personas que se sienten que dictan esta manera de ser de las mujeres y o quién puede violentar, ¿no? Hay que terminar con toda esta cultura que tradicionalmente se ha vivido y que luego quiere criminalizar o poner como parte de quien provoca la violencia a las mujeres. Eso es patriarcado y eso hay que terminar con esta cultura. Decíamos de los delitos penales de la violencia cibernética, el ciberacoso y la violación a la intimidad sexual. Y algunos datos que Endire ya venía manejando sobre estos temas es que la violencia emocional es el principal mecanismo que se utiliza o que utilizan las personas violentadoras, agresoras, con las víctimas. Luego le sigue la violencia sexual, luego la violencia física y por último la violencia económica o patrimonial. Sin embargo,
las mujeres, nos dice la ENDIRE, en el 61.1% han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida, en al menos un ámbito, de los cuales la ley de acceso tiene contemplado que se desarrollan las violencias. En la casa, en la comunidad, en el espacio laboral, en el espacio docente, en el institucional, en la política, en el noviazgo, en la atención en salud por algún método obstétrico, ¿no? En cualquiera de estas dimensiones, o incluso el feminicidio, es que las mujeres han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Pero un dato que nos tiene que seguir preocupando, porque todavía se dan muchos casos, es el abuso sexual en la infancia. La ENDIRE reporta un 9.4% en este delito y, si se fijan, la más alta presentación de este dato es que el 6.4% es que le tocaron sus partes íntimas o lo obligaron a tocar sus partes íntimas de otra persona sin su consentimiento. El 3.9% intentaron forzarla a tener relaciones sexuales. El 3% la obligaron a mostrar sus partes íntimas o a mirar las partes íntimas de otra persona. El 2.5% la obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenaza o usando la fuerza. El 0.8% la obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero o de regalos. Y el 0.8% la obligaron a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos, fotos, revistas, videos, películas pornográficas. Entonces, hay que todavía trabajar mucho sobre este tema, sobre el abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, porque todavía se sigue cometiendo este tipo de actos con violencia. La ENDIRE reconoce que no fueron actos sin violencia, fueron actos con violencia, de acuerdo a la encuesta. Ahora bien, ¿qué se puede hacer ante un caso? Bueno, se puede denunciar. ¿Con quiénes? Hay áreas especializadas en la Fiscalía y la Policía Cibernética que atienden esta parte de reconocimiento del reporte o la denuncia. Acá pongo los datos, luego, si quieren, volvemos para que puedan tomar los datos, porque antes de que me suene la campana, quiero contarles que también la Fiscalía pone al servicio pláticas de seguridad cibernética que pueden ser solicitadas también entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía. Dan estas charlas, pláticas a las escuelas y también las personas pueden presentar un reporte si es que primero no se quieren aventar con la denuncia. Bueno, si han sido testigos o víctimas de un delito tecnológico, pueden reportar o denunciar los hechos para que sean investigados. Pueden realizarlo de forma totalmente anónima o facilitar los datos para ponerlos en el formulario, ¿no? Creo que no aparece el formato, se me borró. El formato ciudadano para ponerlo. Y también se puede presentar una denuncia donde intervenga el uso del Internet, ya sea como fraude, como amenaza, como extorsión, como pornografía infantil, o pueden también acudir a la Fiscalía Central del Estado de Jalisco, ubicada en la calle 14, para presentar la denuncia. Luego les van a entregar un número de averiguación para la denuncia, y si es una persona menor de edad,
será necesario que acuda a denunciar acompañado de alguien que sea su padre o tutor. ¿Qué se debe de llevar para la denuncia? Pues una identificación oficial, la acreditación del delito por medio de documentos, cheques, recibos, impresión de correo electrónico, página web, imágenes, perfil de la red social, etcétera, proceso de integración de la averiguación en la agencia, ¿no? Se debe de realizar una narración de los hechos y las circunstancias, modo, tiempo y lugar, así como mencionar los datos generales de la persona inculpada. Y, como saben, todos los trámites son gratuitos. También se debe o se puede reportar a la Policía Cibernética del Estado de Jalisco, ahí aparecen los datos, y o a la Policía Cibernética de Zapopan. En los casos, acá le pusimos de sexting, pero también puede ser de acoso sexual. ¿Qué recomienda la SEP? La SEP recomienda, primero, que nos en el internet. 2 minutos. Ok. Tus datos personales, tu dirección, tu ubicación, tu teléfono, que mantengas tu perfil bajo, que no compartas tus contraseñas, que cuides tus sitios que visitas. Algunos de estos sitios pueden contener programas maliciosos. Informa y consulta a tus papás si algo que ves en internet te incomoda. El comportamiento digital, pues no seas tampoco agresivo, agresiva, respeta. Tienes que tratar a los demás como quieres que te traten, ¿no? Y la información que dejas en el internet, si no tienes cuidado, puede meterte en problemas. Fotos, sitios que visitas, post y mensajes, sitios 3X o direcciones IP. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la manera en la que ustedes también manejan sus redes sociales. El ciberacoso, ¿cómo prevenirlo? Cuida la información que subas a las redes sociales, con quién compartes, no prestes tus contraseñas ni acceso a tus cuentas, intenta agregar únicamente a las personas que conoces, no repitas a nadie aquellos comportamientos que te molestan que los demás tengan contigo. Utiliza los mecanismos de reporte a redes sociales, mensajería instantánea, si están siendo medio para el ciberbullying. Identifica al menos 8 tipos de acoso cibernético y reconoce que el acoso cibernético también es violencia. Pueden ser insultos electrónicos, hostigamiento, denigración, suplantación, sonsacamiento, exclusión, ciberpersecución o happy slapping, agresión física que se graba por algún medio digital para ser publicada en la red. Cualquiera de estos puede corresponder a esta parte de acoso cibernético, que también es, como veíamos, un delito. Entonces, sobre estos temas hay mucha información que todavía tenemos que reconocer, pero también en la formación de todas las personas. Todas las personas tenemos que hacer conciencia de que lo que hacemos o compartimos también en redes sociales puede dañar la intimidad, la identidad, el respeto que se debe tener a la otra persona. Entonces, tenemos que formar una cultura y una ciudadanía también digital que respete los derechos de todas y todos. Y esa parte de la prevención y de la educación nos corresponde a todas y a todos. A la Defensoría, a la Universidad de Guadalajara y a todas las maestras y maestros que trabajamos en la Universidad de Guadalajara. Entonces, pongámonos a trabajar sobre esa nueva ciudadanía de derechos humanos para todas y todos. Evitemos que este tipo de delitos se siga cometiendo y sobre todo que la violencia digital deje de ser agresiva para los cuerpos de las mujeres y de los hombres. Formemos una cultura de paz para todas y todos. Muchas gracias.
Gracias, agradecemos a la maestra Ángeles su valiosa intervención, donde nos compartió el reto para las instituciones y la Universidad de Guadalajara para generar mecanismos para identificar y prevenir la violencia en línea. También nos mencionó sobre los ámbitos y espacios donde se vive la violencia, y uno de ellos fue, lamentablemente, pues el ámbito escolar. También nos compartió los datos duros sobre el abuso sexual, y esto es importante para contextualizar el trabajo colosal que aún queda por hacer, y también por las recomendaciones en ciberseguridad. Bueno, también debo de conocer que como Defensoría nos llevamos el reto de trabajar en capacitaciones y talleres para prevenir la violencia digital. Muchas gracias, maestra Ángeles. Gracias. A continuación, pasaremos al turno de preguntas por parte de la audiencia. La primera pregunta, maestra Ángeles, ya puede dejar de compartir, por favor. La primera pregunta es para la maestra Laura, y preguntan, si un hombre sufre acoso por parte de una mujer, ¿se aplica la misma ley? Gracias, Ivonne. Sí, lo observaba en los comentarios en Facebook, creo que alcancé a contestar algunos, y comentar lo siguiente. La ley Olimpia garantiza el derecho a una vida libre de violencia digital para las mujeres, pero también la reforma que incluye y que tocó o impactó en el Código Penal del Estado de Jalisco es un delito, estableció 2 delitos. En el caso, por ejemplo, de ciberchantaje, ya estaba regulado en el Código Penal del Estado de Jalisco, pero en específico el artículo 176 bis 1 y 176 bis 2 establecieron el tipo penal de violación a la intimidad sexual y el tipo penal de ciberacoso. Ciberacoso. Esta reforma al Código Penal no distingue género, no distingue sexo, es un delito. En Jalisco hay delitos que son exclusivamente de índole aplicable a violencia por razones de género, pero también hay delitos que se establece una penalidad con independencia de el sexo, género de la víctima y del agresor o agresora. Es decir, si un hombre en Jalisco, un adolescente, un joven, vive violencia digital con ciberacoso o compartieron su pack en internet que él envió de buena fe a una expareja o a una amiga y la amiga lo compartió en internet, dicho joven puede denunciar porque la conducta regula justo este tipo de conductas, tanto el delito que se crea de violación a la intimidad sexual y de ciberacoso, ayuda o impacta para garantizar a mujeres y hombres, a las personas en el estado de Jalisco en específico, sin una distinción sexo-género, el acceso a la justicia y a la denuncia de este tipo de conductas. No te escuchamos, Ivonne. Bien, muchas gracias, maestra Laura, perdón. La siguiente pregunta es para la maestra Ángeles y dice, ¿cuáles son los términos para presentar la denuncia? Que se anime la persona a la denuncia, nada más. Puede hacerlo si es una persona menor de edad en Ciudad Niñez, en las oficinas que están acá por Américas, de esta unidad especializada. Ya sí me escuchan. Mis animales, ¿verdad? Se escuchan, perdón. ¿Me acerco más? ¿Será? Sí, la escuchamos. Sí, ok. Esta parte de decidirse a la denuncia y solamente con su identificación, si es una persona ya adulta o si es una persona menor de edad, que alguna persona que es su padre, madre o persona tutora le acompañe para presentarla. Por la mañana, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en la
en Ciudad Niñez, si es menor de edad, y por la tarde, después de las 4 de la tarde, también en Ciudad Niñez, pero por una rampa, directamente en la fiscalía, que ahí tiene sus oficinas, o directamente en la calle 14, para la parte de la denuncia. Pero también puede haber procesos previos, reportes o denuncia anónima, o sea, si todavía no se anima a presentarlo. Y también puede pedir, si es de algún funcionario o funcionaria, una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para todos los delitos, no solamente se puede pedir justicia vía el Código Penal, sino también podemos generar como personas, como ciudadanía, algunas alternativas de solución administrativa en la denuncia o en la queja, ¿no? Entonces, hay varias opciones para los reportes, denuncias y quejas. Muchas gracias, maestra Ángeles, por esta importante información sobre las instituciones a donde podemos acudir a presentar la denuncia. La siguiente pregunta es para ambas, quien la quiera responder. ¿Qué estrategias sugieren o consideran que nos ayudarían a reducir la violencia digital en los alumnos del sistema de educación media superior? Adelante, maestra Laura. Creo que valdría mucho, sería muy importante la respuesta de ambas en esta pregunta. Por mi parte, comentarles, en primer lugar, la formación. Es importante la información y la formación de las y los docentes que se encuentran en el sistema de educación media superior. Y también que esta información a través del sistema de SEMS y la Defensoría de la Universidad de Guadalajara llegue a través de campañas informativas de divulgación de los derechos humanos de las mujeres, de los derechos humanos de las personas en general, pero también de acciones de prevención, atención, identificación de la violencia digital, porque muchas veces esta información no llega a las y los alumnos, o incluso cuando hay algún caso de violencia digital, de ciberacoso o de algún tema de violación en la intimidad sexual de alguna alumna o algún alumno, difícilmente a veces los docentes están o tienen esta información al alcance, y me parece que aquí es fundamental que a través del sistema SEMS tengan las y los docentes esas estrategias, herramientas, información, los protocolos de actuación que estén actualizados, que sean garantistas, que incluyan los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, que establezcan mecanismos garantes para la atención sin revictimización de las víctimas, y las medidas también de actuación inmediatas por parte de la autoridad universitaria para atender con debida diligencia este tipo de casos. Y a su vez también establecer las diferentes reformas al interior de la universidad para los casos de sanciones administrativas dentro de la casa de estudios. En el caso de las docentes y los docentes, principalmente me parece que pueden ayudar muchísimo conociendo esta información, acercándose más a esta información, que a través del sistema SEMS llegue esta información a cada una y a cada uno de ellos, para que puedan tener esta información y poder dar herramientas e información cuando se presente algún caso de estos. A veces hay conductas que sí encuadran en diferentes tipos penales, y que es importante que cualquier caso de violencia digital o de violencia sexual contra las alumnas se identifique de manera pronta, pero que también se atienda por parte de las autoridades universitarias, que no se revictimice a las víctimas y que principalmente tengan el acceso a la justicia y a un espacio educativo libre de acoso, libre de hostigamiento sexual y libre de violencia digital. Sí, comparto con la maestra Laura. Tenemos que cambiar la cultura que tenemos en los espacios educativos. Entonces, desde educación primaria tiene que haber un cambio importante, en la secundaria, y llegar a el nivel medio con una nueva manera de mirarnos como personas y respetar los derechos de las y los otros. Y para ahorita, que ya estamos, que estos chicos ya llegaron a la universidad,
bueno que la universidad, en efecto, tome muy en serio la cero tolerancia y empecemos a trabajar todas y todos por cambiar esta cultura, esta manera de relacionarse de las jóvenes y los jóvenes, y sobre todo de no respeto. Parece ser que las chicas y los chicos han tomado estas medidas de sexting, del pack, ¿no? Como un mecanismo de hacer ciberbullying y ciberacoso en sus relaciones, y hay que cambiar esa cultura. Hay que justo poner un alto, cero tolerancia a esta manera de relacionarse las alumnas y los alumnos, ¿no? Entonces la universidad sí tiene mucho trabajo, mucha responsabilidad, las y los docentes, sobre esta manera en la que tenemos que cambiar esta cultura. Bueno, gracias a ambas por sus respuestas. Y la siguiente pregunta también es para las dos expertas. ¿Nos pueden decir qué sanciones? ¿Nos pueden decir las sanciones por compartir el pack? Claro. Quien quiera responder. Adelante, maestra Laura. Que justo es la parte que me salté por el tiempo. Es esta. A ver, dentro de las sanciones, en el caso del delito de violación a la intimidad sexual, este delito se sigue por querella, es decir, hay que presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad correspondiente, y la sanción es de 4 a 8 años de prisión y una multa de 1,000 a 2,000 unidades de medida y actualización, las mentadas UMA. Sin embargo, existen agravantes en este delito. Al considerarse que es un delito que se puede cometer en contra de una persona menor o de alguna persona que tiene alguna condición de vulnerabilidad o de alguna persona incapaz o que le genere un daño irreparable, esta conducta se duplica. Por ejemplo, si esta conducta es cometida en contra de una menor o de un menor, se perseguirá de oficio, es decir, las autoridades están obligadas a la persecución de este delito sin que exista una querella o una denuncia de por medio, y obviamente garantizarle a la víctima la justicia. En ese sentido, por ejemplo, si el delito es cometido por un cónyuge, por una persona con la que la víctima haya estado relacionada sentimentalmente o emocionalmente, aún sin que vivan juntos, se sigue de oficio y además tiene una penalidad mayor. Cuando sea derivada de una relación familiar, laboral, docente o educativa o de carácter político, también deberá de seguirse por oficio por parte de las autoridades ministeriales y también tiene una pena mayor porque tienen agravantes. Cuando aprovechen su condición de responsable, de encargado de algún establecimiento de servicio público o de alguna condición de algún medio de comunicación o alguna plataforma radiofónica o alguna plataforma de medio de información, o cuando el sujeto o el agresor sea servidor público o un integrante de las instituciones de seguridad pública, este delito deberá de perseguirse de oficio y tiene pena mayor. Así que servidores públicos se sigue de oficio. Ya lo que les mencionaba en el caso de los menores de edad, que es el caso de los alumnos y alumnas de SEMS, y alguna condición de discapacidad o de vulnerabilidad. Dicho delito se incrementa hasta la mitad cuando son este tipo de supuestos. Sin embargo, si derivada de esta conducta de haber compartido información personal, privada, sexual de esta persona, dicho contenido llega a una red de trata o de pornografía de personas, además de una pena en el Código Penal del Estado de Jalisco con un delito del fuero común, estaría también dentro de los supuestos de un delito federal, como lo es el delito de la pornografía. Y si es la víctima una persona menor, ni les digo cómo le va a ir, ¿no? Son los diferentes agravantes. Y en el caso del ciberacoso,
la pena o la sanción que se impone son diferentes días, son 100 días de trabajo comunitario, asistencia a programas de reeducación integral con perspectiva de género, en caso de que la persona acose a través de redes sociales a otra persona, sea hombre, sea mujer. Y en el caso de este delito también incluyó agravantes. Es decir, si la víctima es defensora de derechos humanos, una persona con discapacidad o tiene cualquier otro tipo de vulnerabilidad, o es una persona menor de edad, o que el daño que se causó a través del acoso a través de las redes o ciberacoso es un daño mayor, la sanción será de 1 a 4 años de prisión. Es decir, cuando se comete ciberacoso en contra de una persona menor con discapacidad, con una condición de vulnerabilidad, o defensoras de derechos humanos, o el daño es un daño grave, sí tiene una pena de privación de la libertad, y obviamente es de 1 a 4 años de prisión. Y el delito se persigue por querella, salvo en los casos en que sea una menor de edad. Si la persona es menor de edad, dicho delito deberá perseguirse de oficio. Entonces es lo que nos parece interesante de esta reforma. Hay otros delitos que entran en el Código Penal, pero que no son parte de la reforma de la Ley Olimpia, pero que ya existen en el Código Penal de Jalisco. Por ejemplo, ciberchantaje, artículo 190 del Código Penal, y establece de 6 a 6 años de prisión. El de acoso sexual, que está en el artículo 176 ter del Código Penal de Jalisco y que establece una penalidad de 1 a 4 años de prisión. Grooming, que es decir, obligar que un adulto, una persona adulta, obligue a un menor a compartir contenido íntimo a través de la presión, amenaza, chantaje y demás, es un delito. Está legislado en el artículo 142A del Código Penal del Estado de Jalisco. La pena es de 6 a 12 años de prisión. Y robo de información también se encuentra legislado y está en el artículo 143 bis, y la sanción es de 6 meses a 4 años de prisión. Es decir, hay conductas que se pueden cometer dentro de las plataformas de redes sociales que pueden encuadrar tanto en violencia digital como en ciberacoso, y también compartir algunas condiciones o características de otro tipo de delitos que también se sancionan. Sería todo, Ivonne. Gracias. Sí, yo hace rato que mencionaba justo esta parte de que se puede buscar justicia, que son varias alternativas, igual también en la denuncia. O sea, se puede presentar la denuncia no solo por un delito, sino por los delitos que están intrínsecos en el acto que se cometió, ¿no? Y entonces, así, buscar que el acceso a la justicia sea mucho más claro y a la persona sea detenida, ¿no? Marcar estos altos, esta ya no tolerancia a este tipo de violencia. Me parece que la sociedad sí tenemos que empezar a marcar estos altos de violencia, porque ya no estamos en una sociedad que deba permitirse estos ejercicios de violencia. Tal vez se permitieron en el siglo pasado, pero me parece que ya estamos en una sociedad que debe respetar a las personas, debe construir ciudadanía de otra manera y relacionarnos sin ejercicios de violencia y alejar sobre todo esta cultura patriarcal que permitía estos ejercicios de violencia, ¿no? Y este maltrato hacia la vida de las mujeres. Basta de estas violencias. Muchas gracias a ambas por su participación. Para concluir, quisiera que sea una breve conclusión sobre lo que hoy se habló. No sé si quiere comenzar la maestra Laura. Ay, es que luego no me callo, Ivonne. Bueno, como conclusión, pues hacer una invitación a las y los alumnos de media superior, del sistema universitario también de la Universidad de Guadalajara, a las y los docentes, al personal administrativo, para que sea un compromiso
de parte de todas y de todos. Erradicar la violencia contra las mujeres, contra las niñas y en general contra cualquier persona es necesario, para poder lograrlo, un compromiso a nivel personal, un compromiso a nivel colectivo, un compromiso a nivel institucional y un compromiso de cero tolerancia y de cero impunidad. Cuando en una institución se establecen mecanismos para denunciar las violencias contra las mujeres, en específico acoso sexual, y no se sanciona, y no se accede a la justicia, y no se establecen protocolos claros para que la víctima pueda ejercer con plenitud sus derechos humanos, su derecho a la educación en un ambiente libre de violencia, libre de situaciones que vulneran su dignidad y su libertad. Me parece que muy poco abona eso a que las alumnas o alumnos que viven algún tipo de violencia después denuncien. Cuando una institución no actúa con celeridad, con debida diligencia, con un castigo ejemplar, de acuerdo con la ley también, en el marco de la ley, a los agresores, cuando no hay acceso a la justicia de cualquier tipo, administrativa, civil, mercantil, penal, para las víctimas, difícilmente vamos a erradicar la violencia contra las mujeres y contra las niñas y contra cualquier persona. Difícilmente vamos a garantizar un Estado de Derecho y difícilmente podríamos decir que una institución tiene una responsabilidad social y tiene un compromiso establecido. Creo que hoy por hoy el gran reto, y por eso celebro este espacio de conversatorio, el gran trabajo de la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara, el gran trabajo que están haciendo desde CEMS y en general de parte de mi casa de estudios, que también soy egresada de la Universidad de Guadalajara. La realidad es que me da mucho gusto que este trabajo tenga como un acelerador, ¿no? Y más en esta etapa o época que nos está tocando vivir de ahora trabajar a la distancia y en plataformas digitales. Creo que es de reconocer el esfuerzo que están haciendo, el gran trabajo y el ímpetu de todos los que organizan ese espacio y también el trabajo de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, la invitación también es a que no se pierda el paso, a que avancemos para que garanticemos que en las aulas las alumnas y los alumnos tienen espacios de respeto, de garantía de sus derechos humanos y un espacio idóneo para que se formen, como lo ha sido siempre la universidad, del futuros profesionistas y futuros jaliscienses ejemplares. Sería todo. Gracias, maestra Laura. Por supuesto. Gracias. Está de lujo compartir con la maestra Ángeles toda una institución en la agenda de género, en la agenda por los derechos humanos de las mujeres. Felicidades, maestra Ángeles, y qué honor compartir contigo este espacio. Gracias. Adelante, maestra Ángeles. Para mí un placer estar acá, a la Defensoría, a ti, Laura, por haber aceptado compartirnos pues todo esto que has trabajado, que también tú eres una impulsora de todas estas normativas, leyes y propuestas de reforma a nivel de la Universidad de Guadalajara, pero a nivel también del Estado y a nivel nacional. Y pues yo feliz con esta parte de poder dar mucha mayor información para que todas y todos tengamos como claro qué podemos abonar. Como bien dices, Laura, es un compromiso individual, que yo respete al otro, a la otra, parte también de mi responsabilidad como persona, pero también de respetar en el espacio, ya sea en cualquiera de las TIC o en el espacio mismo de presencial en la universidad, de hacer que las relaciones y la vivencia sea sin violencia, sin alterar ni perjudicar los derechos de las y los otros. Me parece que la construcción de la ciudadanía que debemos formar está primero en esta responsabilidad personal, luego en el compromiso institucional, y creo que la Universidad de Guadalajara lo tiene. Habría que buscar las alianzas, los mejores trabajos que podamos coordinar. Hay muchas investigadoras e investigadores que pueden aportar para los protocolos. Tanto la maestra Laura como yo nos apuntamos
para estos protocolos que la universidad tiene que tener. Pues ya ando invitando a la maestra, la verdad, todavía ni nos invitan, pero yo ya. Oye, pero ya estamos anotadas. Anotadísimas, para el trabajo que se tenga que hacer, porque los protocolos tienen que ser de los mejores protocolos. Las universidades, tenemos que tropicalizar el trabajo que se ha hecho, lo que se ha venido construyendo y encontrar los mejores espacios para que todas y todos encontremos justicia. Muchas gracias a la Defensoría por la invitación y por permitirnos estos micrófonos y compartir con los alumnos. Y a quien nos escucha, muchas gracias y sigamos formando una vida sin violencia. Gracias, maestra Ángeles, y gracias, maestra Laura. A nombre del doctor Dante Jaime Aro Reyes, defensor de los derechos universitarios, y del maestro César Barba Delgadillo, director general del Sistema de Educación Media Superior, les doy las gracias a las expertas por participar en este espacio y gracias a todas y todos por su presencia. Y los invito a todo el público que nos sigan en nuestras redes sociales para nuestros próximos conversatorios. Gracias. Gracias.